Yo quiero hablar acerca del perdón. El perdón no es una opción. El perdón es un mandamiento de parte del Señor. El perdón no es un sentimiento. Es que yo no siento perdonar. No es fácil perdonar. Es que no olvido aquello que me hicieron. Es que no puedo arrancarlo de mi corazón. Y hoy vamos a hablar acerca del perdón. Amén. Y así como Dios nos perdona a nosotros, también Dios demanda que nosotros perdonemos a los que nos ofenden, que perdonemos a aquellos que nos han hecho daño, que perdonemos a aquellas personas que las ha usado el enemigo para destruir nuestras vidas. Amén. Para vituperarnos, para perseguirnos, para hablar mal de nosotros y tantas cosas. Amén. Tantas cosas. Yo no sé por qué situación estés pasando que no has podido perdonar, pero hoy el Señor quiere hablarnos acerca del perdón. Amén. Y quiero basarme en la palabra del Señor. Vaya conmigo a la Biblia, a Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo, y bajo la santa unción del Espíritu Santo. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre bueno, Padre eterno, mi vida la pongo en tus manos. Te pido que me use, Dios, como instrumento de justicia en tus manos. Señor amado, pasa carbón encendido por mis labios, Señor amado, y que lo que hable sea palabra del cielo, Señor, voz de Dios y no de los hombres. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor amado, y haz de nosotros, Señor, esos instrumentos que quieres que seamos, Dios, para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor amado, a perdonar y ayúdanos también a pedir perdón. Gracias te damos, mi Dios del cielo, y que esta palabra corra y que tu nombre sea glorificado. Reprendo y desautorizo todo lo que se levante en contra de la exposición de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial y sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Nuestras vidas están en tus manos, porque tus manos son las mejores manos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, envía ángeles guerreros que acampen a nuestro alrededor y nos defiendan, y ángeles ministradores que ministren tu presencia y tu palabra. Espíritu Santo de Dios, convence de pecado, de justicia y de juicio, y ayúdanos a entender esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. Comparta esta transmisión y así poder llegar a más personas. Amén. Y la palabra de Dios corra y el nombre de Cristo sea glorificado. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. Dios es luz. En Él no hay tinieblas. Las tinieblas representan el pecado, y nosotros los cristianos no podemos tener tinieblas. Él viene, para entrar en contexto, viene hablando desde el verso 5, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Y a veces decimos, no, yo no ando en tiniebla, pero cargo rencor. El rencor, la falta de perdón carcome nuestra alma. Amén. Porque de una u otra manera no somos libres y estamos allí atados a esa herida del corazón. Y Dios dice, mira, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primero experimentamos la gracia del Señor. Él nos limpia a nosotros de todo pecado, nos perdona de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Verdad? ¿De qué nos vamos a jactar si todos hemos pecado? Si decimos que no hemos pecado, nadie puede decir
que no ha pecado, porque entonces su palabra no está en él y es mentiroso, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces hago una pregunta. Si nosotros hemos pecado en gran manera, todos hemos pecado, dice la palabra del Señor. Y dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad cuando nosotros confesamos, que vamos a la oración. El verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está hablando de una confesión al Señor. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Amén. Cuando usted va en la oración y usted: Señor, perdóname, fallé, me enojé, Señor, tuve este pensamiento, y usted va a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén. Cuando confesamos nuestro pecado con un corazón sincero delante del Señor y nos apartamos de Él. Amén. No seguimos allí repitiéndolo una y otra vez. No. Entonces nosotros necesitamos entender esto. La palabra de Dios nos trae a nosotros como cristianos, tenemos derechos a todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Y se las reclamamos muchas veces al Señor sin mirar los deberes cristianos, los deberes que tenemos nosotros para con Dios. Y el Señor demanda: mira, yo te perdoné, hija mía, yo te perdoné, haz lo mismo tú también. Amén. Pero muchas veces no queremos hacerlo, muchas veces nos negamos. Amén. Si nos gusta que Dios nos perdone, ¿verdad? Pero cuando otro nos comete una falta, entonces nosotros más bien queremos que Dios descienda fuego del cielo y los consuma. Hermano, hoy vamos a ir profundizando un poquito acerca de lo que el Señor manda acerca del perdón. El perdón no es un sentimiento, el perdón no es una opción, el perdón es un mandamiento. Amén. Y lo vamos a ir mirando a la luz de la palabra del Señor. Acompáñeme a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. Dice la palabra del Señor: antes sed benignos unos con otros. O sea, que seamos buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Que dice que nos perdonemos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La pregunta es: ¿nosotros merecíamos perdón? ¿Nosotros merecíamos ese perdón de Cristo? ¿Merecíamos ese perdón? No, ¿verdad? Pero así, de la manera como aquella persona no merece, porque decimos: no tiene motivos para hacerme daño, no tiene motivos para tal cosa que me hizo. Pero de la manera que Cristo nos perdonó, la pregunta es: ¿nosotros tenemos motivos para traicionar al Señor Jesucristo? Cuando nosotros pecamos, le estamos traicionando. Cuando nosotros desobedecemos su palabra, le estamos haciendo afrenta para el Señor. Amén. Y sin embargo llegamos: Señor, perdóname, mira, te fallé, y Él nos perdona. Entonces aquí dice la palabra del Señor: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muchas veces cuando alguien nos hace algo, ya no tenemos misericordia. Amén. Si esa persona se está muriendo, más bien tratamos de ponerle el pie encima. Y tenemos que tener misericordia con una persona que ha fallado a Dios y con una persona que nos ha fallado a nosotros. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo el Señor. Amén. Entonces necesitamos tener misericordia, movernos a misericordia para poder perdonar. Si usted no mira con misericordia a aquella persona que le ha hecho tanto daño, ¿cómo la vas a poder perdonar? Muchas veces tenemos que coger nuestro pasado y sepultarlo, hacer un hueco profundo, sepultarlo allí. Aquellas cosas que te lastiman, que te hacen daño, y determinar perdonar. La Biblia dice en Job 22:28: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Tienes que determinar perdonar. No es un sentimiento, es que ya siento como unas ganas de perdonar. Tú no vas a sentir ganas de perdonar nunca. Nosotros no vamos a sentir ganas de perdonar. Cuando vamos a la palabra y el Señor nos dice: mira, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, negándose a sí mismo, y sígame.
Tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la carne guarda rencor. Amén. A nadie le gusta que le hagan daño. Nadie se va a reír por eso, porque alguien nos traicionó, porque alguien habla mal de nosotros. Pero dice la Biblia que si tu enemigo te pide de comida, dale de comer. Y si te pide de beber, dale de beber. Haciendo esto, acumularás ascuas de fuego sobre su cabeza. Amén. Entonces, que sea el Señor el que se encargue de esa persona. Pero a nosotros nos toca ¿qué? Porque solo los de limpio corazón verán a Dios. Y si nosotros tenemos un corazón lleno de rencor, ese corazón lastimosamente no podrá estar en la presencia del Señor. Tenemos que limpiar nuestro corazón porque nos impide ver al Señor. Amén. Entonces tenemos que analizar esto. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vaya conmigo a la escritura, lea la palabra de Dios para que no diga, esto lo está diciendo el hermano David. No, lo dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de la siguiente manera: soportándoos unos a otros. Es que no es fácil soportar a otros, amén. Y Dios nos dice ahí, soporta. Soporta a ese jefe que te hace la vida imposible. Soporta a ese compañero de trabajo que vive inventando cosas de ti para que te saquen de allí del empleo. Sopórtalo. Soporta a esa esposa, sopórtala, que a veces no. Soporta a ese esposo que a veces no te trata bien, sopórtalo. Soporta a ese hijo que a veces se pone rebelde. Soporta a esos padres, muchachos, muchachitas, soporta a tus padres. Amén. Dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, usted tiene alguna queja contra alguien, ¿verdad? Mire lo que dice Dios ahora. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo te perdonó, hazlo tú también. Bendita la gloria del Señor. Entonces la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es medicina a nuestra alma, amén. Y de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar a otros, amén. Entonces no podemos dejarnos llevar por lo que sentimos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, amén. De la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar, amén. Y soportarnos unos a otros, amén. De la manera que Cristo nos perdonó, perdonemos, amén. Podemos seguir avanzando. Pablo tuvo que perdonar a personas que se levantaron contra él, personas que le causaron grande tristeza en su ministerio, personas que ofendieron la obra del Señor. Y exhorta a la iglesia de los Corintios que por qué entonces excluían a aquella persona, ¿verdad?, que había cometido tal falla, y por qué no le brindaban amor, amén. Porque esa persona se iba a abrumar de tanta tristeza, amén. Y termina ¿qué? Llevándoselos el enemigo, terminan descarriándose. Entonces cuando una persona ha fallado, hermanos, no tenemos que condenarlo, tenemos que ayudarle. Tenemos que mostrar el amor de Cristo, de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros también. La Biblia dice, mira, vosotros que sois espirituales, si sorprendieres a un hermano en pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerándote a ti mismo, amén. Entonces nosotros tenemos que mirar con misericordia, como lo dije al inicio. Para poder perdonar a alguien tengo que mirarlo con misericordia, ¿verdad? Entonces si me considero a mí mismo, ¿qué quisiera yo? Como dijo el Señor, así como quieren que hagan los hombres contigo, haz tú con ellos. Por ejemplo, antes de usted condenar y empezar a vituperar a una persona, piense por un momento: si hubiera yo cometido esa falta, si yo hubiese cometido ese pecado, ¿cómo me gustaría que me trataran los hermanos en la iglesia? ¿Cómo me gustaría que hicieran ellos conmigo? Entonces, así como te gustaría que hicieran contigo, haz con aquel hermano que ha fallado. Porque en la iglesia podemos observar que una persona puede servir muchos años, puede trabajar mucho en una iglesia, puede trabajar mucho y esforzarse en el Señor, pero cuando la persona falla o comete un error, entonces la persona ya es expulsada de esa congregación. Ya se les olvida todo lo que se les hizo. Si lo ven, ya no lo saludan, amén. Ya no le hablan. Entonces se vuelven enemigos. Y solo los de limpio corazón verán al Señor.
De la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. Amén. Es lo que nos manda la palabra del Señor. Tenemos que perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. Y Pablo le está enseñando esto a la iglesia. Amén. Segunda de Corintios, vaya conmigo a la palabra. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios. Vamos allí a la palabra del Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Segunda de Corintios capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 5. Y dice, ahí tiene como un subtítulo en la Biblia, en la Reina Valera: Pablo perdona al ofensor. Dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, en cierto modo, para no exagerar, a todos vosotros. Amén. Cuando una persona falla en la congregación, falla toda la iglesia. Amén. Pero la iglesia no se encarga de perdonar, sino de destruir. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, ¿verdad? Todos le reprenden, todos le señalan, todos le acusan. Dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, dice, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. ¿Qué está diciendo? Pablo escribe esto a la iglesia porque sabía que estos actos de inmoralidad, de pecado, iban a estar en la iglesia. ¿Y qué manejo había que darle? Si no perdonamos, pues vamos a destruir a la persona. Si no le perdonamos, si no nos ponemos en sus zapatos, si no nos ponemos en su lugar, entonces no le vamos a perdonar. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Entonces no vemos esto, hermano. Se nos ha enseñado mal. Una persona que ha en pecado, una persona falla, está en disciplina. Entonces, en vez de perdonarle y consolarle, la consolación es visitarle, darle una palabra de ánimo. Aquí estamos, vamos para adelante, tú puedes, tranquilo, fallaste, pero Dios te va Dios te ha perdonado, Dios te restaura, sigue adelante, no te detengas, ¿verdad? Pero más bien empieza la murmuración dentro de la misma congregación, la murmuración, y se les olvida de cuántas veces esta persona que falló, que cayó, de cuántas veces esta persona ayudó a otros, le consoló a otros, que le enseñó a otros, que trabajó en pro de la iglesia, en pro de la obra del Señor. Se les olvida lo que se hace para el Señor. Amén. Pareciera, hermano, que ya la persona se muriera. Parece que el Señor no hablara en tantos textos de la palabra. Y este tema es tan profundo, yo me cansaría de buscar citas y citas y pasaría todo el día predicando acerca del perdón. Porque es que el Señor siempre nos manda de manera continua a perdonar. Entonces podemos observar aquí, amados hermanos, así que al contrario, o sea, el Señor está diciendo a la iglesia: hey, están haciendo las cosas de la manera al revés. Volteen, es al contrario, no es así, no es para destruirlo, no es para matarlo. Dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Para que no lo consuma la tristeza. ¿Usted cree que una persona que ame al Señor, una persona que ha fallado a Dios, está contenta? Una persona que está llevando las consecuencias de su pecado, ¿está contenta? El enemigo está bombardeando su mente. Tú no sirves para el evangelio. De que mira a tus hermanos cómo te tratan. Ya nadie te habla, ya nadie te consuela, ya nadie te restaura. Acuérdate cuando tú restaurabas a otro: ¿qué haces aquí? Vete de aquí. Aquí no te valoran, lárgate de aquí, vete de aquí. Entonces la persona está en demasiada tristeza, bombardeada por el enemigo, y muchas veces termina en la cantina. Muchas veces termina descarriado porque no ve la misericordia en la iglesia y no ve el amor, que es lo que se supone que tiene que estar en la iglesia, soportándonos unos a otros en amor, ¿verdad? Y de la manera que Cristo nos perdonó, así también perdonar nosotros. Dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él.
Mira lo que está diciendo Pablo. Ahora les está rogando: iglesia, te ruego que por favor confirme que en ti hay amor, que lo confirme, que le amas a Él, al que pecó, al que falló, al que ofendió. Dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. No que lo saques, no, ya no lo trago, ya no lo mastico. Este es un hipócrita, este falló, mira con la que salió. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere un perdón. El Señor quiere que perdonemos a aquel que falló. El Señor quiere que perdonemos a aquel que ha fallado, a aquel que nos ha ofendido. Y aquí Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo está perdonando al ofensor, porque la iglesia solo lo estaba destruyendo. Versículo 9: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba que si vosotros sois obedientes en todo. Porque a veces decimos: no, hay que evangelizar, vamos, evangelizamos. Hay que predicar, vamos y predicamos. Hay que congregarnos, vamos y congregamos, nos congregamos. Hay que ayunar, vamos, ayunamos. Hay que vigilar, vamos, vigilamos, ¿verdad? Hay que abstenerse del pecado, nos abstenemos. Y aparentemente estamos como el fariseo cuando fue a orar al templo, que dijo: Señor, doy gracias que no soy como los otros. Y así hay cristianos que se sienten en la iglesia, que no están en pecado. Aparentemente se creen que no están en pecado, porque dice: mira, doy gracias a Dios que no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy adúltero, nunca me he acostado con otra mujer, no codicio a nadie, nunca he mirado a una mujer para codiciarla. Ayuno 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y ni aún como este publicano que tengo aquí, que a veces lo veo por allá en la cantina, que a veces lo veo por allá haciendo cosas indebidas. Y así a veces se siente el cristiano y cree que está bien, que si el Señor viene se va para el cielo, porque no está cometiendo pecados visibles, pero tiene pecados invisibles dentro de sí. Y dice que el publicano oraba consigo mismo diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Que estaba él pidiendo perdón al Señor. Y dice la palabra del Señor, el Señor dice que este salió justificado, este que estaba reconociendo su pecado salió justificado antes que el otro. O sea que aquel que se estaba guardando de muchas cosas no salió justificado porque no perdonó a su hermano. No perdonó a su hermano. Y esta es la regla de oro: si no perdonamos a nuestros hermanos las ofensas, nuestro Padre Celestial tampoco perdonará las nuestras. Se sentía orgulloso porque no había fallado, tenía altivez en su corazón. Y por eso dice la Biblia que el que se humilla será exaltado, pero aquel que se exalta será humillado. O sea, él venía como para causar impresión a Dios, y a Dios no lo podemos impresionar con nada. Todos hemos pecado, y según este hombre no había pecado, no pecaba en nada. Y dice: si alguno dice que no ha pecado, le hacemos a él mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Amén. Y dice el versículo 10: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando no perdonamos, Satanás gana ¿qué? Ventaja. Entonces, en vez de avanzar la iglesia se retrasa. Entonces se culpa a aquella persona que ha fallado y no está mirando que la iglesia no ha perdonado, y no avanza por no haber perdonado a aquel ofensor, a aquella persona que falló dentro de la congregación. Mateo capítulo 6 versículo 14, mire lo que dice la palabra del Señor: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, esta es una regla de oro, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis, aquí lo dice el Señor Jesucristo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esto es una bendición, ¿verdad? Oye, yo perdono, el Padre me perdona. Pero dice el verso 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cualquiera que sea, no está hablando no que de la misma ofensa que recibí, es de todas las ofensas que nos hagan. Así como Dios nos perdona todo, también Dios nos pide que perdonemos todo. No es una decisión fácil, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Por eso digo, no es un sentimiento, es un mandamiento, es una obligación de nosotros. Mateo 18:21:
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, Pedro estaba cansado, hermano. Hay hermanos que no son fáciles de soportar, que viven fallando, que viven pecando contra nosotros, que nos viven señalando, que te abrazan y después están hablando mal de ti. Hermano, no es fácil. Amén. La hipocresía dentro de la congregación, ¿verdad? Pero ¿qué nos manda el Señor? Que perdonemos, que le dejemos eso al Señor. No que le aplaudamos eso. No que se consienta el pecado. Amén. Usted por la palabra se siente una persona y la puede soltar por la palabra, pero también le da una palabra de consolación, ¿verdad? Pero solo nos hemos vuelto del ministerio de la exhortación. ¿Y dónde está la consolación? ¿Dónde está la edificación? ¿Dónde está donde confirmemos el amor? Entonces sigue diciendo el Señor. Ahora les da un ejemplo de una parábola de la manera cómo se debe perdonar y cómo nos mira Dios cuando nosotros nos perdonamos. Porque se nos hace fácil pedir perdón. Cuando Dios nos perdona la vida, merecíamos la muerte, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero decimos: tal persona no merece perdón de Dios. Eso es equivocado, hermano. Mira lo que dice el versículo 23. Porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Usted es siervo de Dios, yo también, somos siervos de Dios. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Así somos a veces. Cuando alguien ha fallado, este cometió gran pecado, hermano. Entonces, que paguen sus hijos, que paguen su esposa, que paguen todo. Esa persona no puede pagar, ¿verdad? Para el hombre es imposible que esa persona pague y que se restaure delante del Señor. Y por eso dicen que una vasija rota se tira a la basura. He escuchado ministros del Señor decir esto, que alguien que ha servido tanto en el Señor, amén. Y doy un ejemplo, porque eso se ha vuelto público, como el pastor Humberto Macías, ¿verdad? Sirviendo en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, Eugenio Macías. Entonces este pastor, escuché su historia, hermano, está allí, él mismo la contó, mostró cómo edificó tantos templos, cómo empezaba de la nada, lo trasladaban de un lugar a otro, 27 años sirviendo al Señor, y falló. Y dice el director nacional, el mundial, en una convención, dijo: no, esta persona ha fallado, ya esta persona no sirve para el ministerio. Una vasija rota se tira a la basura. Dios mío, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el perdón? Y eso se está empleando y se está regando en muchas congregaciones, amén. Y esto es antibíblico, porque Pablo le estaba diciendo a la iglesia que el que ha fallado tienen que abrazarlo, perdonarle, llamarle. Y él mismo decía, él mismo cuenta a través de las redes sociales, que nadie, ninguno de esos pastores lo abrazó, lo llamó. Y antes lo presentaban como una gran bendición en las convenciones y todo, donde él aportaba, ¿verdad? Y dejó muchas edificaciones allí para ese concilio. Pero lastimosamente ahora es una vasija rota y ya no sirve. Hermano, hay que consolarle, hay que orar por él. Hay que orar por el siervo de Dios. Amén. 27 años sirviéndole al Señor y tuvo un error y ya no sirve. No es lo que está diciendo Dios por su palabra, amados hermanos. Amén. Entonces dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Persona que ha fallado empieza a pedirle perdón al Señor. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Quién se movió a misericordia? El Señor, y le perdonó toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló unos consiervos, a unos de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Ya se le había olvidado que Dios le había perdonado tanto. Salió y se encontró enseguida otro y se le olvidó que Dios le perdonó. Por eso la regla de oro es que nosotros, así como Dios nos perdona, tenemos que perdonar. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, mucho menos de lo que él debía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este no tuvo misericordia con él. Ya se le olvidó que Dios le había perdonado.
Amados hermanos, a veces se nos olvida que ya Dios nos perdonó y nos perdonamos. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Fueron y le contaron todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea que el que no perdona de todo corazón, el Señor en el día del juicio le va a decir: ven acá, tú delante de todos te hacías el muy santico, te creías el muy santo, pero aquí está escrito en el libro todas las veces que me fallaste y yo te perdoné. ¿Por qué tú no perdonaste al que falló? Si tú también fallaste, cometiste hechos peores aún, solamente que no fueron conocidos. Pero habrá algo que Dios no vea, habrá algo que Dios no se dé cuenta. Bendita la presencia del Señor. Tenemos que perdonar de la manera que Dios nos perdona a nosotros. Nosotros también tenemos que perdonar a nuestro hermano que nos ofende, a nuestro hermano que peca contra nosotros. Dice la Biblia en Marcos capítulo 11 versículo 25: cuando estéis orando, ahora mira esto, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amados hermanos, esta es la regla de oro. Y tenemos que perdonar para poder ser perdonados. Amén. Si no perdonamos las ofensas, no seremos perdonados, amados hermanos. En Lucas 17, versículo 3. Ahora mire lo que nos dice el Señor: mirad por vosotros mismos. En vez de estar mirando la paja del ojo ajeno, miremos por nosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Lo que le decía ahorita, usted puede exhortarlo bíblicamente: hermano, lo que usted está haciendo no está bien. Exhortarlo a él, presentarte a él tú y él solo, y con la Biblia en la mano y el Espíritu Santo de testigo. Haz una oración y repréndele estando tú y él solos. Amén. Dice: y si se arrepintiere, perdonarle. Dice aquí la palabra del Señor: mirad por vosotros mismos. Anote la cita, Lucas 7 verso 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día viniera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. No es que te falló tantas veces. Imagínate, a veces en tantos años no se le perdona un error a una persona. Y aquí dice la Biblia: si 7 veces al día pecare contra ti y llegare arrepentido, perdónale. Hermano, a veces estamos muy lejos de la realidad bíblica y de lo que es la voluntad del Señor, ¿verdad? Guardamos unas cosas, guardamos la santidad, guardamos esto, guardamos lo otro, pero ¿dónde está el amor y la misericordia? Todo esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Te has olvidado de lo más importante, de la misericordia y del amor de Dios. Hermano, tenemos que perdonar. No es fácil perdonar. No es fácil perdonar. Amén. Es más, cuando muchos nos han tirado, nos han caído encima, y les perdonamos en el nombre de Jesús. Dios ha venido hablando a mi corazón y tenemos que perdonar. Bendecimos a todos los que nos han maldecido. Bendecimos a todos aquellos que nos persiguen, a todos aquellos que nos han hecho daño. Les perdonamos. Cada uno, hermano, diga consigo, dígale al Señor: Señor, yo decido perdonar. Decido perdonar a todo aquel que me ha ofendido, a todo aquel que me ha hecho daño, a todo aquel que me ha escarnecido, a todo aquel que se ha burlado de mí, a todo aquel que ha abusado de la confianza que le di. Señor, decido perdonar. Hoy decido ser libre en tu nombre, Jesús de Nazaret, de todo rencor,
de todo enojo, de toda ira en mi corazón. Yo decido perdonar. Saca de mí el enojo, Señor amado. Saca de mí la angustia. Saca de mí ese recuerdo, mi Dios del cielo. Ayúdame a perdonar. Porque tu palabra dice, Señor del cielo, que usted coge nuestros pecados y los echa a lo más profundo del mar y no se acuerda de ellos jamás. Pero nosotros vivimos tirando en cara cuando alguien nos ha fallado. Se lo recordamos, se lo restregamos de una u otra manera. Señor, ayúdanos a perdonar y olvidar. Decido perdonar a aquel que me ha ofendido. Decido perdonar a aquel que me ha agraviado. Decido perdonar a aquel padre que me abandonó. Dígale de pronto, si tu padre te abandonó cuando niña, cuando niño, decide perdonarle y ámale. Hónrale, que este es el primer mandamiento con promesa. Toma por alto todas esas ofensas y perdona a tu madre, perdona a tu padre, perdona a tus hijos si te han fallado. Perdona a tu esposo, perdona a tu esposa si te ha fallado. De manera continua, unos a otros tenemos que perdonarnos. Señor, ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a reflejar el amor de ti, Señor. El amor de Dios se pueda reflejar en nosotros, Señor amado, obedeciendo en todo tu palabra. Porque a veces guardamos unas cosas y no guardamos la otra. Cuando un soldado está caído, le destruimos. Ayúdanos a perdonar a aquel fallado, al que nos ha fallado a nosotros, aquel que ha abusado de nuestra confianza. Ayúdanos a perdonarle. Señor, ayúdanos, Señor. Tú nos has perdonado mucho a nosotros. Nos has amado, has tenido misericordia de nosotros. Ayúdanos a tener misericordia de otros, de los que nos han fallado, de los que han caído. Señor amado, Señor, ahora rompe toda cadena de rencor en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda falta de perdón ahora es atada y echada fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Hermano, dile: Señor, perdóname porque yo quiero, Señor. Pero si quieres ser perdonado, sabes la regla de oro, tienes que perdonar. Cuando estés orando allí, dile: Señor, decido perdonar a aquel que me ha ofendido. Y entonces nuestro Padre Celestial también perdonará nuestras ofensas, también perdonará nuestros pecados. Esto no funciona si yo nada más pido perdón y no perdono. No funciona. Me estoy engañando a mí mismo. Si quiero ser limpio, quiero tener un corazón limpio, tengo que despojarme de todo peso y del pecado que nos asedia. Si tengo rencor en mi corazón, estoy en pecado. Si tengo rencor dentro de mí, mi corazón está sucio, y solo los de limpio corazón podrán ver al Señor. Ayúdanos, Dios, santifícanos, límpianos con tu sangre preciosa. Rompe toda cadena, toda ligadura de impiedad, todo pensamiento que el enemigo lanza a las mentes, a los corazones, para recordar el pasado, para vivir atormentado en ese pasado. Ahora lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Abrimos esa cárcel en el nombre de Jesús de Nazaret y dejamos ir ese dolor, ese pasado que nos hace daño. Lo echamos fuera, lo sacamos de nuestro corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Y decidimos perdonar a aquel que nos ha agraviado. Decidimos perdonar a aquel que nos ha ofendido. Decidimos perdonar a aquel padre, aquella madre, aquel jefe, aquel vecino, aquella vecina. Decidimos perdonar a aquel que asesinó, aquel que mató, aquel que robó. No es fácil, amados hermanos, pero decide perdonar. Yo no sé con qué estés allí en tu corazón y dices: no perdono, no perdono. Perdona. Porque si tú no perdonas, vuestro Padre tampoco perdonará. Es como un veneno. La falta de perdón es como un veneno, que de pronto usted ve a aquella persona y usted siente rencor, siente cosas, y usted se está muriendo por dentro. Es como que usted se tomase un veneno esperando que otro se muera. Si usted se toma el veneno, el que te muere eres tú, no la otra persona. La falta del perdón nos va matando, nos va comiendo, nos va carcomiendo espiritualmente, nos roba el gozo, nos roba la felicidad. Perdona y sigue adelante, avanza y sigue adelante. Dile: Señor, ayúdame a perdonar. Hoy declaro con mi boca, y lo creo en mi corazón, decido perdonar. Hoy soy libre de ese rencor.
Hoy soy libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Confiéselo, hermana, confiéselo, dígalo. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Y decido perdonar a todos mis ofensores. Decido perdonar a aquel que me ha agraviado. Decido perdonar a aquel que me ha pisoteado. Decido perdonar a aquel que me ha robado. Decido perdonar a aquel que me engañó. Decido perdonar, Señor. Ayúdanos, Señor. Ahora te pedimos perdón por nuestros mismos pecados. Dios, perdónanos. Como dijo el salmista, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame de toda maldad y de toda inmundicia. Límpiame de todo pecado. Límpiame de todo mal pensamiento, Señor amado. Limpia mi mente, limpia mi corazón. Limpia mi vida con tu sangre preciosa. Así como leímos al principio en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Límpianos, Dios, con tu sangre preciosa, y haz de nosotros, Señor, esos instrumentos que tú quieres que seamos, Dios, para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, paséate, Señor amado. Rompe toda cadena de rencor. Rompe toda cadena de amargura, Señor amado. Toda raíz de amargura, Señor amado. Rómpela, Señor amado, en el nombre de Jesús. Liberta a esa mujer que no ha podido perdonar. Liberta a ese varón que no ha podido perdonar. Liberta, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu sangre preciosa, que tu Espíritu Santo tome cada vida y se vaya todo rencor en el nombre de Jesús. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay libertad para perdonar. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Dios. Porque tu palabra es verdad. Tu palabra es refrigerio a nuestra alma y alimento a nuestro espíritu. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por perdonarnos, Señor, porque cuando estuviste en la cruz, aunque te señalaban, te vituperaban, tú decías: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así lo dijo Esteban cuando lo estaban apedreando. Dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos, Dios, ellos no saben lo que hacen. Ayúdanos, Señor amado, a perdonar, aunque nos estén lanzando piedras, aunque nos estén vituperando, aunque nos estén criticando. Señor, ayúdanos a perdonar y amar a los que nos persiguen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. Amados hermanos, hay libertad cuando perdonamos. Se va la opresión, se va el rencor. Amén. Y vamos a experimentar el gozo de la salvación. Porque para poder ser salvos tenemos que perdonar. El que no perdona simplemente, hermano, está perdido. ¿Ya entiende usted por qué el enemigo te recuerda tanto eso? Para que no perdones. Vas a vivir de recuerdo, vas a vivir del pasado. Entonces no podrás entrar al cielo. Para poder entrar al reino de los cielos hay que perdonar, hay que estar limpio delante del Señor. Y el rencor, la falta de perdón, no nos permite ir al cielo. Entonces, amados hermanos, que Dios nos ayude y que pongamos en práctica esta palabra. Amén. Y si usted no da para perdonar, ayune para que Dios lo libre de ese rencor, de ese odio. Porque un hijo de Dios no debe odiar a nadie. Dice: amar aún hasta nuestros enemigos. Mirar con misericordia a aquella persona que nos ha hecho daño. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Esta era la palabra que el Dios del cielo tenía para cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Así que el Señor les bendiga y nos vemos mañana en un nuevo amanecer con Cristo. Dios les bendiga y Dios les guarde.